Bendito Dios, damos gracias en esta mañana, Señor. Te bendecimos, exaltamos tu nombre. Te ofrecemos, Señor, en esta mañana nuestra adoración, no únicamente de labios, sino también, Señor, con nuestra vida. Queremos honrarte, Señor, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes. Queremos someternos a tu voluntad y queremos obedecer tus mandamientos, Señor. Te damos gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de escudriñar una vez más tu palabra, Señor, de conocer un poco más acerca de ti, de tu persona, de tu carácter, acerca de quién eres, Señor, y del plan que tú tienes para nosotros. En esta mañana yo te ruego que tu Espíritu Santo sea tomando control de este tiempo, que lo que se diga no sea palabra de hombre, Señor, sino únicamente tu palabra. Te rogamos que nos guíes, Espíritu Santo, a toda verdad, que nos redargullas en todo tiempo de verdad, de justicia y de juicio, y que podamos ser fortalecidos en el conocimiento de tu palabra y transformados cada día más a tu propia imagen, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que hemos estado escudriñando acerca de lo que es el reino de Dios. Y bueno, mencionábamos que la palabra que se utiliza en el griego, en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a reino, es la palabra basileia. Y hablábamos acerca de que esta palabra tiene tres principales acepciones. Se traduce como reino normalmente, pero podría traducirse como reinado, realeza o reino, dependiendo de lo que se esté hablando, digamos. La palabra reinado, sobre todo, implica el gobierno, ¿sí? El ejercicio del poder real, o sea, que los seres humanos, en este caso, ¿sí?, se sometan y reconozcan el reinado de Dios. Implica que reconozcan a Dios como rey. Esto lo vamos a desarrollar mucho más a detalle, unas clases más adelante, ¿sí? Pero bueno, esta es una de las principales acepciones, porque decíamos, no necesariamente tiene que ver con un lugar físico en esta acepción específicamente. Poníamos un ejemplo tomando el caso de los judíos, que actualmente, pues ellos forman parte del pueblo de Israel independientemente del país en un momento dado en el que se establezcan. Y en ese sentido, ellos se sujetan a las leyes o al gobierno, vamos a decirlo así, a la cultura, más concretamente es lo que podemos percibir nosotros, del pueblo de Israel, independientemente, insisto, de que estén en México, en Estados Unidos, en Brasil o donde sea. Ellos van a tener un determinado comportamiento, van a ajustarse a las leyes bíblicas, por ejemplo, van a utilizar una vestimenta característica y de esa misma manera, pues no necesariamente tienen que estar en Israel, ¿no? En un territorio específico para que tengan definida como su identidad eh, nacional, vamos a decirlo así, ¿no? Y decíamos que en ese sentido ocurre también con nosotros como hijos de Dios y ciudadanos del reino celestial, ¿sí? Que aunque hoy estamos dispersos por el mundo, aunque no necesariamente estamos todos reunidos en un territorio específico, lo que realmente va a manifestar que pertenecemos al reino de Dios es que nosotros estemos reflejando
el gobierno de Dios en nuestra vida, y eso se hace por medio de la forma en la que nos expresamos, por la forma en la que nos conducimos, ¿sí? Incluso vamos a ver que el reino tiene pues muchísimas implicaciones, eh, no solamente de idioma, vamos a decirlo así, de moneda, de leyes o reglamentos, de vestimenta, hay una serie de cosas, ¿no? Después hablábamos acerca de la segunda acepción, que es realeza y que se refiere específicamente a la dignidad real o el poder real, hablando acerca de las cualidades de una persona que está, digamos, en la cima de una monarquía, ¿no? Eso es la realeza. Y por último, sí vemos esta acepción de un reino como un espacio donde se despliega esa realeza, o sea, un pueblo, un territorio bajo el cual está el gobierno específicamente de un rey, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que puede haber estas acepciones, quizá nos ayuda a entender con mayor claridad de lo que está hablando la palabra de Dios al utilizar esta palabra reino. Entonces, algo que hablamos es que Cristo, cuando inició su ministerio, lo que él dijo es que él estaba predicando el evangelio del reino de Dios. Pero que al predicar el evangelio, y recordemos que la palabra evangelio también se puede traducir como buenas nuevas o buenas noticias, él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Y decíamos que aquí a lo que se refería era al cumplimiento de todas las profecías que apuntaban al advenimiento de un Mesías, porque ese Mesías, Cristo mismo, ¿sí? Es quien trae el reino de Dios a la tierra, ¿sí? Pero no, nuevamente, no hablando en este punto de la historia, que es cuando Cristo viene como encarnación de Dios, no es que, vamos a decir literalmente, bajó el reino de Dios, sino que en la vida de Cristo se reflejaba el gobierno de Dios, ya que él se sometía a la voluntad de su Padre, a la voluntad de Dios, ¿sí? Y en toda su predicación, justamente la invitación que él hacía a la gente era que primero tenían que arrepentirse. Y nuevamente aquí entramos a otra palabra que es tan importante, donde decimos que el arrepentimiento no es únicamente el tener remordimiento acerca de algo que he hecho, sino arrepentirse se refiere a un cambio de mentalidad y en ese mismo sentido a un cambio de dirección. Ese cambio de dirección, si nosotros recordamos, y lo veíamos en el tema pasado, está relacionado con el hecho de permitir que sea Dios quien se establezca en el trono de mi corazón. Entonces, ahí es donde nosotros reconocemos a Dios como rey. ¿Por qué? Antes de nosotros arrepentirnos y antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, quien está gobernando nuestra vida somos nosotros mismos. No sé si recuerdan que incluso habíamos puesto, y esto está en el folletito que les mandé por el WhatsApp, un hombre natural, un hombre que nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es una persona que va a ser guiada por el yo, es decir, por su alma. Esto lo explicamos de acuerdo a 2 Corintios. Y uno de los cambios más importantes que ocurre en la persona cuando recibe a Cristo es que somete su voluntad a la voluntad de Dios. Y eso implica justamente el reconocer el gobierno de Dios en mi vida en lugar de seguir siendo yo el rey de mi vida, ¿sí? Por eso la implicación de que se requiere arrepentimiento
para que nosotros podamos recibir el reino de Dios. Ahora, algo que vimos es que desde ese momento, Cristo entonces está diciendo que el evangelio, que el reino de Dios ya se había acercado. Incluso mencionamos en Lucas capítulo 11, este pasaje en el cual él echa fuera un demonio y que los fariseos pues vienen en contra de él a decir, bueno, tú echas fuera los demonios por Belcebú. Y como Cristo les explica, bueno, si yo los echara fuera por Belcebú, un reino, también habla del reino de Satanás, dice, dividido contra sí mismo no prevalecerá. Entonces, venimos hablando acerca de la realidad de que existen dos reinos. Por un lado está el reino de la luz, el reino del Hijo, también se conoce de esta manera, el reino de Dios, ¿sí? Y está el reino de las tinieblas, o el reino de Satanás, ¿sí? Sin embargo, en ese sentido, lo que podemos destacar de este pasaje es cuando el Señor Jesucristo dice en el verso 20, del capítulo 11, pero si con el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí? Vemos nuevamente aquí la autoridad de Cristo, y no solamente en esta ocasión, ¿no? Sino que vemos que cada vez que Cristo va a expulsar un demonio, vemos cómo los demonios reconocen la realeza, la autoridad de Cristo. Y vemos cómo en muchas ocasiones le dicen, ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Entonces ellos identificaban claramente, ¿sí?, frente a quién estaban. Y esta es, vuelvo a repetir, la manifestación de que el reino de Dios en la vida de Cristo había venido a la tierra. Nuevamente en Lucas capítulo 17, vemos cómo específicamente en el verso 20 dice la palabra que le interrogan los fariseos y le preguntan, ¿cuándo viene el reino de Dios? Y él les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí o allí, porque aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Con esto a lo que está haciendo referencia es a que su reino no era un reino físico, que pudieran de manera concreta decir, pues se encuentra en Oriente Medio o en algún sitio en la tierra. Y esto lo vemos reafirmado nuevamente cuando él está frente a Pilato y Pilato le dice, entonces, ¿eres tu rey? Y la respuesta a Jesús es, tú lo has dicho. Pero Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores vendrían y pelearían para que yo no fuera entregado, ¿sí? Dice, mi reino no es de aquí. Cuando él habla acerca de esto, decíamos que, bueno, seguramente esto fue muy confuso para Pilato, como lo sería hoy el explicarle o el tratar de explicar esto a personas que pues probablemente como que no es de este mundo, entonces es como de Marte o, ¿sí me explico? Lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de establecer es que el reino de Dios, el reino de los cielos, no se encuentra, vamos a decirlo así, dentro de esta tierra, ¿sí? Como un lugar al que podemos acudir el día de hoy, aunque en la medida que vayamos avanzando vamos a entender cómo ese reino que viene a establecer Cristo y que se empieza a dar de una manera como progresiva, como vamos a ir viendo con las parábolas, va a llegar un momento donde ese reino se va a expresar a plenitud en la tierra. Ese es un momento en el futuro, ¿de acuerdo? Con todo esto, hablábamos que Cristo tenía muy clara la misión o el propósito con el cual él vino a esta tierra,
que era traer las buenas noticias o predicar el evangelio del reino, ¿sí? Dice, para esto es que yo fui enviado. Y decíamos que en principio, pues él empieza a predicar todo esto, pues a los judíos. Porque esto es importante, porque los judíos tenían toda la referencia del Antiguo Testamento en el cual había una cantidad muy grande de profecías que anunciaban la venida del Mesías. Nada más que también explicábamos que ellos esperaban a un reino únicamente que los libertara en lo espiritual. De hecho, lo que ellos estaban esperando era un rey que los pudiera liberar del yugo, pues en este caso de los romanos, como había ocurrido en su momento, que ellos estaban bajo la esclavitud de Egipto y que Dios levantó a Moisés para que los sacara de ahí. Entonces, la expectativa era bien diferente y por eso es que muchos de los judíos no reconocieron en la antigüedad y aún hoy no reconocen a Cristo como el Mesías, el enviado de Dios, porque su expectativa era otra. Incluso vemos que sus propios discípulos, también esto lo habíamos visto en Hechos, capítulo 1, le preguntan, Señor, ¿cuándo se restaurará el reino a Israel? Y la respuesta de Cristo es, a ustedes no les toca conocer los tiempos o las sazones que pertenecen al Señor como de manera exclusiva, ¿sí? Lo que queda de manifiesto entonces es que Cristo viene a establecer una forma de gobierno distinta al gobierno que está sobre este mundo, que es el gobierno del enemigo, ¿sí? Y eso vamos a ir viendo más adelante cómo es que se va a dar. Hablamos también acerca de esta parábola, que recordemos que las parábolas son pues una especie de analogías en las cuales utilizando elementos del día a día, el Señor explicaba algunas cosas que no son tan simples de entender, pues como todos nosotros cuando hablamos acerca del reino de Dios no es un tema tan sencillo quizá de poder entender, pero vamos a ver si con estas parábolas puede quedarnos un poco más claro. Entonces, hablamos primero acerca de la parábola de la levadura y decíamos cómo el reino en ese sentido es Mateo capítulo 13, verso 33, dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y lo que decíamos es que normalmente la cantidad de levadura que se pone en la masa es muy poquita, ¿sí? Sin embargo, esta levadura, en la medida que empieza como a integrarse con toda la harina, lo que va a hacer es tener un impacto tal en toda la harina que va a hacer que esa harina crezca, ¿sí? Decíamos de inicio, si nosotros pensamos solo en la levadura y en la pequeña cantidad que se pone, pues va a ser totalmente imperceptible, pero en la medida que esta levadura empieza a actuar, entonces va a dejar de ser imperceptible porque va a tener un alcance, ¿sí?, en toda la harina. Sin embargo, llega un punto también donde ya cuando nosotros tenemos la harina, ya no podemos como separar, ¿no?, la levadura de la harina propiamente. Entonces, esto es interesante. Ahorita vamos a ver otra parábola, porque nos permite entender, decíamos, cómo es que nosotros, siendo ya, dice la palabra de Dios, ciudadanos, no de esta tierra, sino ciudadanos del cielo, ¿sí? Estamos nosotros de una forma como infiltrados en esta tierra. Tenemos que entender, decíamos, que este reino en el que estamos nosotros no es nuestro reino. Estamos dentro de una tierra gobernada por el enemigo, pero eso no quiere decir
que el gobierno del enemigo tiene que estar sobre nuestra vida, ¿sí? Vamos a ver otra parábola. Si quieren acompañarme, por favor, ahí mismo en Mateo, capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 24. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: algún enemigo hizo esto. Le dicen los siervos: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dice: no, no sea que recogiendo la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla totalmente, pero el trigo reunidlo en mi granero. ¿Sí? Tenemos aquí entonces otra parábola que nos explica acerca del reino. Y lo que nos dice esta parábola es que el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla. Entonces, vamos poco a poco. Primero, la semilla está explicada en la parábola previa, que es la parábola del sembrador y que posteriormente la voy a retomar. Y lo que dice respecto a la semilla es que esa semilla es la palabra de Dios, aunque fíjense que en este caso específico de Mateo, dice que es la palabra del reino. Esto lo vamos a ver, denme un segundito. En el verso, permítanme un segundo. Aquí está, perdón, es verso 19. Dice: de todo el que oye la palabra del reino, ¿sí? Entonces, la semilla es la palabra del reino. Posteriormente voy a regresar a esta parte para explicar bien de qué se trata. Entonces, el reino es comparado a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Entonces, vemos aquí, este hombre se refiere a Cristo sembrando buena semilla, sembrando la palabra del reino o la palabra de Dios en un campo, ¿sí? Nuevamente, si tomamos como referencia la parábola anterior, nosotros sabemos que pues las semillas son muy, muy pequeñitas. Caben cientos de semillas en la palma de nuestra mano, ¿sí? Cuando nosotros vamos a sembrar, no sembramos exactamente lo que vamos a cegar, sino que sembramos pequeñas semillas, como les ponía el ejemplo, que pueden caber en el hueco de nuestra mano, pero estas semillas van a crecer de tal forma que vamos a tener una cosecha abundante, ¿sí? No vamos a recoger lo mismo que sembramos en términos de que no es una semillita, sino que vamos a recoger el fruto, ¿sí? De una hortaliza, de un árbol, en fin, dependiendo de lo que hayamos sembrado. En este caso, nos habla de que lo que sembró fue trigo. Pero dice el verso 25 que al dormir los hombres vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. Algo interesante respecto a esta parábola es que la palabra de Dios menciona que lo que es la cizaña y el trigo, si una vez que van creciendo, se parecen mucho. Es muy difícil diferenciarlo. Y por esa razón, dice que cuando germinó el tallo y dio fruto, no solamente apareció
el trigo, sino que también apareció la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla? ¿Cómo es que salió también cizaña? Y él dijo, algún enemigo hizo esto. Le preguntan, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Y la indicación es no, sino que vamos a dejar que crezca, porque si nosotros arrancamos la cizaña, puede ocurrir que junto con la cizaña salga el trigo, ¿sí? Entonces dice, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla totalmente, pero el trigo reunirlo en mi granero. Y esto nos está hablando de ese proceso que les digo justamente, ¿no? Se inicia teniendo pequeñas semillas dentro de un campo en el cual también el enemigo va a hacer su siembra. Eso nos habla que crecemos juntamente quienes somos del reino de Dios y los que son del reino de las tinieblas. Esto muchas veces lo hemos interpretado solamente en el contexto de la iglesia, es decir, dentro de la iglesia va a haber cizaña y va a haber trigo, y ciertamente así es. Pero si nosotros ampliamos un poquito más el espectro, diríamos que, y el espectro es toda la tierra, diríamos que dentro de la tierra, ¿sí? Está creciendo la cizaña junto con el trigo. Y en principio pareciera que ambas son iguales, o sea, todos somos seres humanos. Y es más, hay muchas personas que probablemente no creen en Cristo y que pueden tener una apariencia de piedad. Dice la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que dice que niegan la eficacia de ella. Una cosa es la apariencia y otra cosa es el realmente ser una persona piadosa, el realmente reflejar, ¿sí?, el carácter de Cristo. Ahora, la explicación de esta parábola concretamente viene a partir del verso 36 en el mismo capítulo. Vamos a leerlo. Dice, habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa y se acercaron a él sus discípulos diciendo, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Sí? Cristo. El campo es el mundo. Entonces le decía, no es únicamente la iglesia, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del enemigo, los hijos de Satanás. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es la consumación del siglo. El fin de los tiempos, ¿sí? Los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña es recogida y consumida con el fuego, así será en la consumación del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de dientes. Entonces los justos, dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga, ¿sí? De lo que está hablando, si se dan cuenta, en esta parte de la palabra, está hablando acerca del tiempo en el cual viene el fin de esta tierra, en el cual va, como dice la misma palabra, van a venir delante del trono de Dios para juicio todas las naciones. Recordemos que ese juicio se da justo antes de que empiece el reinado del Mesías en la tierra. Esto lo podemos leer nosotros en Apocalipsis, los últimos capítulos, que nos habla también acerca de esta siega.
quieren acompañarme, estamos en Apocalipsis. Digo, es muchísimo lo que hay que leer al respecto, solamente me voy a ir a algunos versos muy concretos. Y dice así la palabra, voy a leer en el capítulo 20, verso 11, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron los cielos y la tierra y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono y unos rollos fueron abiertos y también fue abierto otro rollo, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, y esa es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Después de esto vienen, a partir del capítulo 21, el reinado de Cristo en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Capítulo 21 y capítulo 22. No lo voy a leer ahorita por cuestiones de tiempo, los invito a que lo lean. Y bueno, esto ya ampliamente quienes tomaron con Isaac el curso de Apocalipsis, lo vieron a muchísimo detalle. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, aquí es donde Cristo de alguna manera está narrando cómo se da desde este inicio, ¿sí? Cuando Él viene a sembrar la palabra, el evangelio, y esa palabra que es sembrada en buena tierra está hablando de que da fruto y estamos hablando de que estas personas son realmente los hijos del reino. Vamos a ver también más adelante qué implica ser hijo del reino, ¿sí? Pero que está junto, nuevamente explicamos, con los hijos del maligno. Y la separación que se va a dar entre ambos va a ser hasta el final del siglo, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Nosotros vamos a estar en medio o rodeados del mal. En un gobierno de Satanás, ¿sí? Pero no por el hecho de que estemos en el gobierno de Satanás significa que nosotros tenemos que estar bajo su ley. Denme un segundito si son tan amables. Ya, una disculpa. Ok, entonces en esto vemos nosotros que es un proceso que inicia con el Evangelio de Cristo y que culmina, bueno, ya en la vida de cada uno, sí se puede llegar, digamos, con ese proceso de santificación, decimos que estamos toda nuestra vida, pero que en el contexto de la historia de la humanidad es un proceso que va a tomar toda la historia hasta que al final de los tiempos haya esta separación de los que pertenecen al reino de Dios y aquellos que son del reino de Satanás. ¿Sí? Esto es lo que nos expresa esta parábola. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a cómo se debe ver la vida de una persona que está en el reino? Vamos a 1 Tesalonicenses 2:12. Ok.
Dice aquí, y os exhortábamos y consolábamos y os insistíamos que anduvierais como es digno de Dios que os llama a su propio reino y gloria, ¿sí? Este capítulo nos está hablando acerca de cómo nosotros debemos vivir, ¿sí? De acuerdo a los principios del reino de Dios. Hay una forma de vivir de acuerdo, dice, a cómo es digno del reino de Dios. La palabra de Dios también nos dice en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50, y aquí, si recordamos, este capítulo nos está hablando acerca de la resurrección, en primer lugar acerca de la resurrección de Cristo, ¿sí? Pero aquí concretamente nos está hablando acerca de la transformación que nosotros vamos a sufrir en un momento dado para formar parte también del reino de Dios. Y dice así el verso 50, pero os digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí ya está hablando de un proceso que se va a dar para que nosotros podamos entrar a ese reino de Dios que ya está en plenitud. ¿Sí? Está hablando acerca del momento en el cual nosotros somos arrebatados, somos llevados para estar delante de la presencia de Cristo y que este cuerpo, dice, que es corruptible, tiene que ser transformado para ser incorruptible. Habla de la transformación que vamos a sufrir, vuelvo a repetir, ¿sí? Y esto hace referencia como esa parte final de la que estaba hablando, ¿sí? Recordemos que, nuevamente, está el proceso de la tierra y resulta que en ese inter viene Cristo y va a arrebatar a aquellos que lo hemos aceptado como Señor y Salvador, ¿sí? Que es otro tema al que entraremos posteriormente más a detalle. Sin embargo, aquí lo que quiero destacar es que para que nosotros podamos reunirnos con Cristo y poder entrar ya al reino de Dios en plenitud, incluso nuestro cuerpo físico va a ser transformado para que nosotros podamos entrar, digamos, a donde se encuentra directamente Dios, ¿de acuerdo? Esta, si nos damos cuenta, es una acepción diferente acerca de lo que estamos hablando. Ahora, les quiero poner este pequeño video que va a explicar de alguna manera todo este proceso del reino desde su inicio hasta el fin, ¿de acuerdo? Me avisan, por favor, si oyen bien y si se ve bien. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Denme un segundito, está cargando. Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte. Y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! Hermosos pies.
Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen crees en el Evangelio, ellos quieren decir crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que puede imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés. Invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el Rey que derrotó la muerte con su amor. Ok, les voy a compartir de nuevo la pantalla. Si nos damos cuenta, en este video se da un resumen muy claro acerca del reino de Dios y de cómo Cristo viene para establecer justamente las bases acerca de ese reino. Pero no hablamos nuevamente de un reino terrenal, de un lugar físico, sino que hablamos de una transformación de nuestro corazón en primer lugar. Sí. Esto es algo que ocurre desde el momento en el que Cristo viene al mundo y entrega su vida por nosotros. Y es lo que va a ocurrir, digamos, a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde su muerte y resurrección hasta su regreso. La palabra de Dios habla, leíamos un verso en Daniel 4, si recuerdan, si quieren acompañarme ahí.
donde está profetizado acerca de Cristo reinando. No es el 4. Es el 2, perdónenme, es verso 44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, ¿sí? Está hablando ya del establecimiento del reino de Cristo aquí en medio de cuando se levantan, pues el último reino, hemos escuchado acerca del gobierno mundial que se va a levantar en representación, digamos, está el anticristo, y es en medio de estas circunstancias que viene a reinar Jesucristo. En el libro de Zacarías, el capítulo 14, también habla algo acerca de cómo va a ser el tiempo del reinado de Cristo sobre la tierra. Voy a leer solamente algunos versículos. Zacarías capítulo 14. Se van a dar cuenta cómo esto también nos suena muy conocido, porque está en Apocalipsis. Ok, yo espero que ya lo hayan encontrado. Voy a leer desde el verso 6. Dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido por Adonai, que no será ni día ni noche, sino que al anochecer, seguirá habiendo luz. Aquel día acontecerá también que de Jerusalén saldrán aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Adonai será rey sobre la tierra. En aquel día Adonai será uno y uno su nombre. Todo el país se allanará desde Jebá hasta Rimón en Negev. Jerusalén será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta la puerta antigua y la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta el lagar del rey. Y habitarán en ella, y nunca más será anatema, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Me voy un poquito más adelante, al verso 16 dice, y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, aquí está hablando de la batalla de Armagedón, subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Lo que quiere decir esto es a celebrar la fiesta de Sukkot, una de las 3 fiestas principales de la palabra de Dios, en las cuales eran requeridos venir todos los varones a Jerusalén para celebrar. Una de ellas es Sukkot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Si se dan cuenta, aquí nos está hablando entonces acerca de ese tiempo en el cual va a estar el reinado pleno de Cristo en Jerusalén, ya en esta tierra, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar por aquí, no sé si alguien tenga aquí alguna duda o comentario de lo que hemos revisado. ¿No? Ok, vamos a orar entonces. Creo que hay un comentario aquí en el chat, déjenme revisar. No sé si alcanzaron a ver bien el video, perdón, es que estoy viendo apenas el mensaje. Se vio bien y se escuchó también bien. Muchísimas gracias. Ok, Se escuchó. perfecto. Vamos entonces a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, por darnos la oportunidad, Señor, de estar reunidos.
como hermanos, Señor, como cuerpo, para aprender más de ti, Señor, para ser edificados por medio del conocimiento de tu palabra, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, y reconocemos, Padre, que hay un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Queremos honrarte con nuestra vida, Señor. Queremos conocerte cada vez más y queremos, Señor, que nuestra vida también sea transformada para que en medio, Señor, de este mundo que está gobernado para las tinieblas, pueda brillar tu luz por medio de nosotros, Señor. Disponemos nuestra vida, Señor, nuestro tiempo, nuestros recursos, Señor, para honrarte, Señor, para que el Evangelio, esas buenas nuevas, Señor, de salvación, que transforman vidas, Señor, y que permiten, Señor, que la gente pueda cambiar del reino de las tinieblas y llegar a ser tu hijo, Señor, y ciudadano del reino de luz, que nosotros podamos ser portadores, Señor, de esas buenas nuevas a la gente, para que al conocerlas, Señor, ellos también puedan alcanzar salvación. Esa es nuestra petición, Señor, y nuestro deseo en esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria por Cristo Jesús. Amén.